Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer un dibujo o un esbozo de una gráfica a partir de algunas cosas que ya hemos empezado a utilizar. Entonces, dada una curva, ahora vamos a analizar pues sobre los intervalos donde la función es creciente, decreciente, donde la función pudiera ser cóncava o convexa, es decir, cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, los puntos de inflexión, máximos y mínimos locales, para finalmente poder hacer un dibujo, un diagrama de una curva. Entonces, demos inicio a este ejemplo. Tenemos la función y lo primero que hacemos es escribir la derivada. Entonces, la derivada de esa función es 4x al cubo menos 12x cuadrado. Y esto claramente lo podemos reescribir como 4x cuadrada, factorizamos un 4 y un x cuadrada por x menos 3. Y de paso, de una vez, calculamos la segunda derivada. Esta segunda derivada, pues es 12x cuadrada menos 24x. Factorizamos también un 12 y una x, y entonces aquí nos queda nada más x menos 2. Bueno, ¿por qué es importante hacer estas dos derivadas de un inicio? Porque vamos a ir viendo punto a punto. Pues una cosa que nos podemos dedicar ahora es encontrar los valores críticos. ¿Estos cuáles son? Pues cuando la primera derivada es igual a 0. Entonces de aquí podemos deducir, dado que la primera derivada está señalada aquí, ¿verdad? Que hay dos opciones, o que la x valga 0, y la otra opción, otro valor crítico, es que el x valga 3 para que la de primera derivada se haga 0. ¿Ok? Bien. Ahora, si queremos averiguar dónde la función tiene intervalos de monotonía, es creciente o decreciente, lo que tenemos que recordar o buscar es acordarnos de los puntos donde la primera derivada es positiva o negativa. Entonces ya tenemos nuestros puntos o valores críticos, mejor dicho. Tenemos el 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces ahora, como tengo dos valores críticos, tengo entonces definidos tres intervalos. Uno que va desde menos infinito hasta el 0. Otro que va desde el 0 hasta el 3. Y otro intervalo que va de 3 a infinito. Entonces, recordando lo que hicimos hace un momento, en el ejemplo anterior, perdón, pues es hacer una tablita para de manera organizada, pues poder analizar los signos de los dos factores que aparecen en la primera derivada. El primer factor es 4x cuadrada y el segundo factor es x menos 3. Entonces, el primer factor es 4x cuadrada. Claramente no importa el valor de la x, ese factor siempre va a ser positivo. Y el otro factor es x menos 3. Para finalmente encontrar el signo, vamos a escribir aquí, de f'. Y acá, pues lo que voy a escribir es el intervalo. Tengo de menos infinito al 0, tengo de 0 a 3, y tengo de 3 a infinito. ¿Ok? Entonces, estos tres, el signo para esta expresión o este factor en cada uno de los intervalos, pues no importa el valor de x, porque como está al cuadrado, siempre va a ser positivo. Ahora, si me pregunto por el signo de este otro factor, ahí cambia un poco la cosa. Veamos de 3 en adelante. Tomo un valor de x mayor que 3. Eso quiere decir que le quito 3 a eso, pues va a ganar 3, positivo.
¿Ok? Ahora tengo el siguiente tramo, tengo de 0 a 3. Tengo números menores que 3, por lo tanto esto va a ser negativo. Y aquí tengo un número negativo, si le resto algo va a ser negativo. De manera que entonces el signo de la primera derivada en el intervalo de menos infinito a 0 es negativo, después es negativo y después es positivo. Eso quiere decir entonces que la función aquí es, la primera derivada es negativa, continúa siendo negativa y después se volvió positiva. Aquí hay varias cosas que recordar. Una es que, bueno, la función entonces va a ser en el intervalo donde la derivada es positiva, aquí la función va a ser creciente. Y aquí va a ser decreciente en estos dos intervalos. Esa es una cosa. Pero algo interesante que recordar es que también aquí en el punto 0 y en el 3 hubo una transición, digamos. Bueno, hay una transición, ¿no? Hay una cuestión que analizar. Y luego del 0, del 3 a infinito. De este intervalo a este intervalo. Aquí tengo que la derivada era negativa y pasó a ser positiva. Acá tengo que la derivada es negativa y pasó a ser negativa. Se quedó negativa, pero entonces, ¿esto qué implica? Como se quedó negativa, lo que implica es que no hay en X, vamos a borrarlo para ponerlo bien parejo todo. En X igual a 0, no hay máximo ni mínimos locales. Eso no lo dice el criterio de la primera derivada. Pero por otro lado, en X igual a 3, lo que yo tengo es que paso de un mínimo, de una parte decreciente, perdón, a una parte creciente. Eso corresponde a una derivada negativa y luego una derivada positiva. Eso corresponde, dado el criterio de la primera derivada, a un mínimo local. ¿Ok? Entonces, hasta ahí estaríamos viendo dónde la función, en qué intervalos la función es creciente y decreciente. Ahora vamos a ver algo más. Vamos a revisar ahora la concavidad. Entonces, en cuanto a la concavidad, yo necesito analizar ahora el signo, pero de la segunda derivada. Entonces, nada más para recordar, la segunda derivada que yo tenía hace un momento, tenía 12x al cuadrado menos 24x y lo había factorizado como un 12x por x menos 2. Esta expresión se compone de dos factores. Hay que revisar ahora los valores de x donde la segunda derivada se hace 0. ¿Para qué? Para antes de analizar concavidad hallar los puntos de inflexión, los puntos donde la segunda derivada es 0. Entonces, ¿qué valores de x hacen que la segunda derivada sea 0? Ah, pues lo vemos de la expresión. Una posibilidad es que la x valga 0 y otra posibilidad es que la x valga 2. ¿Ok? Son esas dos posibilidades. Y entonces ahora, al igual que hace un momento, vamos a plantear que tenemos una recta, tengo el 2, y ahora nuevamente voy a revisar los intervalos. Tengo entonces dos puntos que posiblemente son de inflexión, y voy a tener entonces tres intervalos de menos infinito a 0, tocar el 0, de 0 a 2, que es este intervalo, y voy a tener otro intervalo de 2 a infinito. ¿Ok? ¿Estamos? Tengo esos intervalos. Y entonces ahora voy a analizar en cada uno de esos intervalos. Lo que me toca hacer ahora es analizar el signo de la segunda derivada. Menos infinito a 0, de 0 a 2, de 2 a infinito. ¿Qué me voy a preocupar por revisar? El signo de 12x, perdón. Voy a ponerlo acá arriba. El 12, queda un poquito chueco ahí. 12x
y de x menos 2, que es un poquito encima. Entonces, de los negativos, pues obviamente aquí en el intervalo de menos infinito a 0, 12x pues es negativo, aquí es positivo, y aquí va a ser, lo estábamos poniendo con verde, ¿no? Va a ser negativo, este es positivo, y este es positivo. Ahora, importante, un número mayor que 2, le restas 2, sigue siendo positivo. Un número menor que 2, le quitas 2, es negativo, y un número negativo menos algo, sí es negativo. O sea, aquí el signo de la segunda derivada es positivo, en este intervalo sería negativo, y en este intervalo sería positivo. Es decir, aquí la segunda derivada es positiva, la segunda derivada es negativa, y la segunda derivada es positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que en el intervalo de 2 a infinito hay una concavidad, vamos a ponerlo acá, hacia arriba, cóncavo hacia arriba, de 0 a 2, cóncavo hacia abajo, y finalmente de menos infinito a 0, dio positivo, es cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Entonces, esos puntos, ¿verdad? Son puntos de inflexión, ¿cuál? El 0 y 2 son puntos de inflexión, y ya vimos cómo cambian las concavidades. Entonces, ahora ya tenemos como una especie de resumen, digamos, de las propiedades de la gráfica. Vamos a ver si se puede el dibujo. He hecho un resumen aquí. La parte esta que está en azul corresponde, vamos a ver si se puede rayar, sí. Esto que está aquí abajo corresponde a los elementos del criterio de la primera derivada. Sabemos que de menos infinito a 0, la función es decreciente. Que de 0 hasta 3, la función sigue siendo decreciente. Y entonces, como no hay un cambio en la primera derivada, en el signo, podemos afirmar, dado el criterio de la primera derivada, que no hay ni un máximo ni un mínimo en x igual a 0. ¿Ok? Por otro lado, de 3 a infinito, la primera derivada es positiva y por lo tanto la función es creciente. Como el signo en x igual a 3, el signo de la derivada cambió de negativo a positivo, entonces en x igual a 3 tendremos un valor mínimo. Debe de haber un mínimo local. Eso por una parte. Ahora, por otra parte, calculamos los puntos de inflexión, que es x igual a 2. Vamos a ponerlo esto con otro color. A ver si ayuda eso un poquito al ojo. En morado. En x igual a 2 y en x igual a 0 corresponden los puntos de inflexión. Es donde cambia la concavidad. Pues, por ejemplo, si yo tengo una curva de este estilo, venía siendo algo así como cóncava hacia arriba, y después, en ese punto de inflexión, la concavidad cambia, se vuelve cóncava hacia abajo. Es como si yo tuviera esto, pero mi curva en sí es la que estoy poniendo con la línea continua, no con la línea punteada. Esta que está aquí. ¿Está claro? Esta sería. Y el punto donde está haciendo ese cambio en la concavidad es un punto de inflexión. Ok, pues eso ya lo tenemos. Ahora, sabemos que la función es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta el 0. Vamos a ponerlo en color amarillo. La función es cóncava hacia arriba. Vean. Esto que está aquí es una propuesta, como si la función fuera cóncava hacia arriba. ¿Pero dónde es cóncava hacia arriba? Únicamente desde menos infinito hasta 0. Esto lo tengo que quitar. Y después, dado el criterio de la segunda derivada desde el 0 hacia el 2, la función se vuelve nuevamente cóncava hacia abajo. En x igual a 2 cambia la concavidad, se vuelve cóncava hacia arriba, y sigue siendo cóncava hacia arriba desde el 2 hasta el infinito. Por eso esta línea en amarilla es la propuesta de nuestra gráfica. ¿Ok? Chequen ustedes que cumple. Por ejemplo, vamos a poner en verde. Checamos la primera derivada, la pendiente de la recta tangente. ¿Cómo es ahí la primera derivada? Positiva. Como otro punto, positivo. Este punto, que es el más bajo, la primera derivada es 0. Por lo tanto, corresponde a un mínimo local.
Y además, la derivada pasó de ser negativa, pasó a ser una derivada positiva. De este lado, la primera derivada es negativa, negativa, aquí se hace 0, y aquí es negativa y negativa. Por lo tanto, este punto que está acá, dado que trade de la primera derivada, la derivada era negativa y pasó a ser negativa. Por lo tanto, ese punto en x igual a 0, no hay ni máximo ni mínimo. Entonces, ese punto, después, cuando nosotros hacemos la segunda derivada, estos puntos de inflexión los encontramos cuando la segunda derivada la hicimos igual a 0. Encontramos el punto, el 0 y el 2. Son puntos de inflexión. ¿Ok? Entonces, ese punto x igual a 0 no es un máximo ni un mínimo, pero sí es un punto de inflexión, que es donde cambia la concavidad. Entonces, ese punto, permítanme hacerlo, es como lo que está acá arriba. La curva hace así, y luego en vez de continuar, hace para abajo, como si la concavidad fuera hacia abajo. Está cambiando la concavidad. ¿Vale? Y lo mismo ocurre en esta parte de aquí. Hay una especie de concavidad, si lo gustan ver así, hacia arriba, hacia abajo, y luego se vuelve cóncavo hacia arriba. ¿Ok? Bueno, espero que eso haya ayudado un poco. Es un poquito complicado ponerlo aquí con este dibujo, pero bueno, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo. Nos vemos la siguiente. Gracias.